Muchas gracias a la licenciada Gisela Rosenthal por brindarnos de su tiempo y nos va a explicar un poquito cómo hacer para sacarle el jugo a las adversidades de la cuarentena o de cualquier otro problema que podamos llegar a encontrar, cómo hacer para preocuparnos menos. Exacto. Así que, bueno, licenciada, todo suyo. Adelante, ok. Bueno, hola a todos. Gracias, Jaime, por invitarme. Y bueno, voy a en 2 líneas explicar qué es el coaching, porque como título grande decía curso de coaching y una persona me preguntó si iba a empezar un curso de coaching y le dije que no, pero esto tiene que ver con el coaching. El coaching es una disciplina que está orientada al logro de objetivos y está relacionada con el aprendizaje para que podamos lograr hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y la preocupación, que es el título de esta charla, tiene que ver con una anticipación ante los peligros. Y justamente las crisis las solemos ver como peligros. Y el tema es aprender a ver las crisis desde otro ángulo. A ver si podemos juntos aprender a pararnos desde otro lugar. Y vamos a empezar hablando sobre qué es una crisis. Una crisis, como la palabra lo indica, es una ruptura, es un corte, es una separación. Significa una fisura en el devenir natural de la vida. Hay un corte y ahí eso significa crisis. Y en chino la palabra crisis se escribe con 2 ideogramas. El primer ideograma significa peligro y el segundo significa oportunidad. Y va a depender de nosotros en cuál de los 2 lugares nos paremos. Solemos estar habituados en pararnos en el lugar del peligro y vamos a ver cómo podemos hacer para pararnos en el lugar de la oportunidad de crecimiento. ¿Y de qué depende que nosotros veamos una crisis como una oportunidad? Depende de algunos factores. Primero va a depender de qué interpretación le damos a lo que nos está sucediendo. Va a depender de las preguntas que nos hagamos frente a esa situación que estamos viviendo. Si nosotros nos vamos a estar preguntando ¿por qué me pasó lo que me pasó? O vamos a estar preguntándonos ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Y depende de la pregunta, yo me voy a dar una respuesta. Va a depender de las estrategias que usemos cuando estemos atravesando esa crisis y va a depender del sentido que le encontremos a esa situación. Y lo que nos va a ayudar mucho también es la decisión que tengamos de descubrir qué posibilidades me está trayendo ese desafío. Y nosotros solemos estar muy habituados que cuando nos sucede un hecho negativo, lo automático y lo normal es tener una reacción negativa. El tema es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál es la interpretación que le damos a esa situación. Y hay una estadística, no sé si es tan exacta, pero sí está escrita en algunos libros, donde dice que la vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo reacciono frente a ello. Y quiero que esta frase se la acuerden. 10% lo que me sucede y 90% cómo reacciono. Y el gran poder que tienen las crisis es romper patrones de conducta. Porque cuando estamos muy cómodos y cuando estamos a gusto, nos cuesta, nos molesta y nos genera dolor salir de esa situación. Y el punto es que no sabemos lo fuerte que somos hasta que nuestra única opción es ser fuerte. Y esto es el gran poder que tienen las crisis. Y en todas las crisis está presente algo que a nadie le gusta y a nadie nos gusta, que es esta incertidumbre. Pero también está escondida en todas las crisis la oportunidad. Aparte de la incertidumbre, está escondida la oportunidad. Y son en aquellos momentos de incertidumbre, de extrema incertidumbre, donde nosotros tenemos la capacidad de afrontarla y de convertirnos tener una presencia como edificante. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Es una capacidad que se aprende y que todos las podemos desarrollar. El tema es que si la incertidumbre no nos sirve de mucho, ¿por qué ocupa tanto espacio en nuestra vida esta incertidumbre? Y por un lado es porque no sabemos cómo manejar la incertidumbre. Y esta es la clave. La mayoría de las personas decimos que lo que más nos molesta es la incertidumbre. Pero lo que nos suele molestar es lo que surge de la incertidumbre, que es el rechazo y la resistencia a la incertidumbre. O sea, no es la incertidumbre en sí, sino que a mí me genera rechazo. No rechazo vivir con incertidumbre. El tema es que la incertidumbre siempre estuvo, está y va a estar siempre. La diferencia es que nosotros vivimos tapando la incertidumbre. La negamos, hacemos que no existe, hacemos como que no está, hasta que
viene un sacudón, una situación de crisis, algo que nos corta el devenir natural de la vida y la incertidumbre se nos pone frente a nuestros ojos. Y vivimos la vida buscando todo lo que es opuesto a la incertidumbre. Tenemos la incertidumbre y nosotros buscamos las certezas. Y las certezas vienen de la mano del control. Y nos pasamos la vida buscando las certezas y el control. Y vivimos la vida creyendo que tenemos ese control. Hasta que una situación de crisis nos hace dar cuenta que lo que nosotros creíamos que es control termina siendo una ilusión de control, no es un verdadero control. Y esta incertidumbre viene para quitarnos esa seguridad y esas certezas que siempre creímos tener. Porque esas certezas y esa seguridad, toda la vida las vivimos poniendo en el afuera, en las circunstancias. Y justamente no es ahí donde tenemos que poner ni las certezas ni la seguridad. Porque nuestro genuino crecimiento tiene que ver con hacernos responsables de nuestras acciones y tiene que ver con que no tenemos el control sobre las cosas que suceden. Entonces la clave es aprender a cambiar ese control que toda la vida nos pasamos persiguiendo por responsabilidad. Que la responsabilidad tiene que ver con esa habilidad de hacerme cargo, con esa capacidad de dar respuesta frente a las circunstancias que me suceden. La responsabilidad tiene que ver con elegir cómo me paro en el mundo, tiene que ver con abrir posibilidades para elegir, tiene que ver con adaptar las circunstancias a mis elecciones y no yo subordinarme a las circunstancias. Y tiene que ver con ser protagonista de mis elecciones y no ser víctima de las circunstancias. Y esto es un cambio de enfoque total. Y ser responsables tiene que ver con aprender a actuar con nuestras mejores habilidades según las circunstancias que nos estén tocando y según las circunstancias que estemos observando nosotros. Y tiene que ver con una declaración para nosotros los coaches. Las declaraciones, lo que yo digo, lo que saco en palabras, crean mundo. Y tiene que ver con una declaración de cómo quiero ser yo en el mundo, desde dónde me quiero parar. Y aparte de la incertidumbre, todas las situaciones de crisis traen una emoción que es una emoción más que básica, que es el miedo. Ante una situación de crisis, lo normal es que nos aparezca miedo, porque el miedo se activa, justamente está para eso, cuando hay una amenaza, cuando hay una situación de peligro, se me activa el miedo, porque me aparece cuando hay una situación amenazante. Y como todas las emociones, y así obviamente también el miedo, las emociones son biológicas. Yo no puedo elegir estar en esa emoción, porque me aparecen, se disparan por un acontecimiento en especial, se me dispara una emoción. Y como las emociones son biológicas, como el miedo, las emociones son hormonas en sangre. Yo puedo medir mi nivel de miedo a través de las hormonas. Porque cuando sentimos miedo se empiezan a producir cambios fisiológicos en mí, porque se activan todos los mecanismos que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, todos los circuitos neuronales que no tienen nada que ver con la supervivencia se cortan y toda la parte del cerebro pensante reduce su actividad y solamente se activan las que son autónomas y se reducen las que tienen que ver con nuestra voluntad, con nuestra parte pensante. Y las hormonas que se descargan con el miedo son las hormonas llamadas del estrés, que es el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Y estas hormonas se descargan cuando hay una situación real de peligro o cuando no hay una situación real de peligro, pero cuando el peligro es imaginario o cuando es exagerado, también descargamos estas hormonas. El tema es que estas hormonas, cuando se descargan en exceso y con varios acontecimientos o sostenidas en el tiempo, empiezan a ser perjudiciales para la salud, porque un exceso de cortisol hace que nuestro sistema inmunológico esté absolutamente reducido y un exceso de adrenalina nos puede dejar en vela toda una noche, porque estas hormonas del estrés tardan en reabsorberse. Y aparte este miedo también se activa porque me surge una preocupación, que la preocupación está relacionada con el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro? Y acá es donde me aparece la preocupación. Ya vimos la incertidumbre, vimos el miedo y vemos que el miedo se me puede activar por una preocupación también. ¿Y cuál es la función de la preocupación? ¿Para qué existe la preocupación? Entonces la preocupación aparece cuando hay una anticipación
ante un peligro que se me pueda presentar en la vida. Y yo necesito buscar una solución frente a esa amenaza, frente a esa situación de peligro. El problema es cuando esa preocupación se empieza a hacer crónica, se hace reiterativa, yo no salgo de esa preocupación, estoy en ese círculo vicioso, en ese loop, y nunca encuentro una solución positiva a esa preocupación. Entonces esa preocupación se me convierte en un estrés tóxico que desencadena, obviamente, como les expliqué antes, estas respuestas fisiológicas. Y la preocupación es el núcleo de la ansiedad y la emoción base de la ansiedad es el miedo. Entonces, yo tengo miedo, una faceta del miedo es la ansiedad y esta ansiedad me pone foco en la preocupación. Y en donde ahí empieza que mi mente empieza a buscar una salida a ver qué hago frente a esta situación que yo me siento amenazada. Y ahí es donde empieza todo el circuito de la preocupación. Y ahora vamos a ver un poco cómo es todo este ciclo de la preocupación, cómo comienza la preocupación. Y el ciclo de la preocupación comienza siempre con un relato interno, que tiene que ver con lo que yo me digo. Y esto es muy importante porque empieza a partir de lo que yo me estoy diciendo. O sea que las preocupaciones se expresan en palabras y son mucho más auditivas que visuales. Porque yo me empiezo, frente a un hecho, yo me empiezo a decir cosas, me empiezo a relatar cosas. Y a medida que me relato cosas, se me empieza a disparar una emoción y mi preocupación es gigante. Entonces esto es importante para tener en cuenta en el momento de cuando quiero controlar esa preocupación. El tema, yo puedo controlar ese círculo vicioso de la preocupación cambiando el foco. Porque cuando yo estoy preocupado, me enfoco en lo que tengo miedo, me enfoco en lo que temo. Y lo que tengo que hacer es enfocarme en la solución, no en lo que temo, sino hacer foco en la solución. Cuando yo hago foco en algo, agrando ese foco y el resto es como que no está. Por eso la preocupación se enfoca en el miedo y yo no puedo salir de ese miedo. Y tengo que poner el foco en lo positivo que es en la solución. El tema es que todas las personas nos preocupamos. El tema es que no todas nos preocupamos con la misma intensidad. Y acá está el tema, porque las emociones son energía en movimiento. Emociones y motion. Es energía en movimiento, energía que tengo en el cuerpo. El punto es la intensidad de esa emoción. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pánico. Es la misma emoción con una intensidad absolutamente distinta. El tema es que no todos reaccionamos frente a un mismo hecho con la misma intensidad. Todos podemos tener miedo, pero no todos tenemos la misma intensidad de miedo. ¿Y cuáles son las características de las personas que se preocupan menos? ¿Cómo hacen para preocuparse menos? Por lo general, esas personas suelen ser optimistas porque tienen una perspectiva de que las cosas van a ir bien. Suelen tener una red de contención, tanto de amigos como de familiares, porque tienen con quién compartir sus preocupaciones. Y cuando yo puedo compartir mis problemas, compartir lo que me pasa, cuando yo saco esas emociones, las hago en palabras y las saco para afuera, se descomprimen. Por otro lado, tienen una muy buena gestión emocional. Y la gestión emocional tiene que ver con involucrar la parte pensante en la emoción. Si bien la emoción es biológica, para aprender a gestionar esta emoción yo tengo que poner en funcionamiento mi cabeza. Y ahí es donde yo linkeo la parte más impulsiva con la parte pensante de mi cabeza. Y esto tiene que ver con la gestión emocional. Y hacer actividad física y comer sano. Y es importante mirar las cosas desde esta perspectiva porque cuando nos preocupamos en exceso, empezamos a perder vitalidad emocional, nos volvemos sedentarios, nos aislamos, empezamos a estar pesimistas, quejosos y empezamos a tener malos hábitos, hábitos que no son saludables. El tema es que es absurdo pensar en eliminar las preocupaciones. Lo que sí es importante es aprender que las podemos gestionar y a reducir su intensidad. Y hay algo importante que tiene que ver con las preocupaciones. Yo les dije que las preocupaciones, el círculo empieza a partir de lo que nos decimos. Y a partir de lo que nos decimos, hay algo que se llama cómo interpretamos o clasificamos los hechos o las situaciones que nos pasan en la vida. Y según la interpretación o la clasificación que le damos a un hecho, va a estar ligada a la emoción que se me dispare. O, por ejemplo, si yo hago una línea recta, en donde cada hecho yo paso desde terrible hasta excelente, tengo un montón de graduaciones. Mientras yo las situaciones
pasen dentro del rango de lo normal, van a pasar desapercibidas. El punto es cuando una situación está en los extremos, o cuando algo es terrible o cuando algo es excelente. Entonces, a partir de ahí, yo me empiezo a decir cosas. Esto es terrible, no lo puedo creer, qué calor, estoy tremendamente molesto. Me empiezo con un relato. Inmediatamente mi cuerpo empieza a segregar esas hormonas relacionadas con esa emoción. El tema es que si esa clasificación es una clasificación positiva, mi emoción va a ser placentera y me voy a sentir altamente motivada. Pero si esa evaluación va a ser absolutamente negativa, mi emoción va a ser una emoción no sana y me voy a sentir absolutamente desmotivada. Por eso es muy importante ver cuál es la clasificación que le damos a las situaciones que vamos viviendo. Y cada clasificación me va a disparar, como les dije antes, una graduación de emociones. El tema es si la mayoría de las veces nosotros clasificamos la vida de normal a excelente, vamos bárbaro, porque vamos a pasar desde emociones normales hasta estar motivados, hasta súper motivados, hasta sentirnos absolutamente fuertes y empoderados. El tema es cuando tenemos una tendencia a clasificar las cosas de normal a terrible. No pasa nada si hay circunstancias que así lo requieren. El tema es si tenemos el hábito de clasificar las cosas de normal a terrible. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Porque las palabras crean realidad. Y según las palabras que utilicemos, va a ser como nos sintamos. Y el tema es que lo que subyace atrás de los pensamientos, cuando nosotros empezamos a ver que solemos empezar a clasificar las cosas más tirando a lo terrible, y esto se genera en un hábito, tenemos que prender una luz roja y ver qué es lo que pasa. Porque atrás de los pensamientos hay algo mucho más profundo que subyace atrás de estos pensamientos que tiene que ver con las creencias. Y tenemos que tratar de identificar cuáles son aquellas creencias que están ocultas detrás de todos nuestros pensamientos y poder detectar nuestros hábitos de pensamiento. Porque así como generamos hábitos de pensamiento, generamos hábitos emocionales. Y los hábitos se construyen a través de una repetición de situaciones que se terminan haciendo automáticas y empezamos a generar hábitos. Y como son automáticas, no nos damos cuenta, pero todas las personas tenemos hábitos absolutamente para todo. Para todo. Lo que pasa es que no lo registramos. Y no lo registramos porque los hábitos los incorporamos para ahorrar tiempo y energía. Y nuestro cerebro tiene que quedar disponible para nuevos aprendizajes. Pero solemos tener hábitos en donde enfocamos nuestros pensamientos, cuáles son las emociones recurrentes en nosotros. Y acá es donde tenemos que prestar especial atención. Y hay algunas, yo les traje como 3 estrategias o 3 tips para trabajar, para aprender a preocuparnos menos y salir de este foco de preocupación. Y uno es un ejercicio que se llama el círculo de incidencia. Cuando estamos en una situación de crisis, en una situación adversa que nos está molestando, nos está incomodando, hay una frase que es importante tenerla en cuenta, que es: esta situación no me define, sino que me define lo que yo voy a hacer con esta situación. Y esto es muy importante, que la situación no me define a mí. Lo que me define es lo que yo voy a hacer con esta situación. Y a partir de acá es hacerme la pregunta: ¿qué cosas sí puedo controlar? Y acá viene el ejercicio. ¿Qué cosas sí yo puedo controlar? La mayoría de las cosas no puedo controlar, pero hay cosas que sí puedo controlar. Y hacer foco en eso. Entonces es agarrar una hoja y hacer 2 círculos concéntricos, uno adentro de otro. El círculo de adentro va a ser el círculo de incidencia. Y ahí empezá a notar todas aquellas cosas que vos tenés control, aquellas cosas que te preocupan pero que están a tu alcance, aquellas cosas que sí vos tenés el control de intervenir. Y hacete todo un listado de aquellas cosas que sí tenés control. Y en el círculo de afuera, que es el círculo que se llama fuera de mi alcance, fuera de mi campo de acción, escribí todas aquellas cosas que te preocupan pero que están fuera de tu incidencia, que vos no tenés posibilidad de intervenir. Y hacé un listado. De todas las preocupaciones que solemos tener en la vida, la mayoría suelen estar en el campo que está fuera
digamos, fuera de mi acción, en donde nosotros no podemos accionar. Yo en ese campo no puedo intervenir. En las cosas donde yo sí puedo intervenir son mis pensamientos y mis acciones, nada más. Yo puedo elegir lo que yo pienso y puedo elegir lo que hago. Lo que está fuera de mi campo de acción es lo que piensa y lo que hacen los terceros, sean mis hijos, sean mi marido, sean mis amigos. Yo no puedo intervenir en lo que piensa o en lo que hagan los terceros, y obviamente no puedo intervenir ya en las cosas más macro, ni en el dólar, ni en la economía, ni en que haya un paro. En esas cosas yo no puedo intervenir. Eso está fuera de mi campo de acción. Y las personas que son proactivas justamente son las personas que invierten tiempo y esfuerzo en lo que es su círculo de influencia. Se ocupan de las cosas en donde ellos pueden hacer algo. Y es acá donde tenemos que empezar a hacer foco, en las cosas donde yo sí puedo controlar. Y pararme ahí, en ese lugar. Y una vez que yo hice todo ese listado, hacer esas cosas que yo puedo hacer. Porque una vez que yo vea que las hice, voy a empezar a valorar todo el esfuerzo que estuve haciendo. Y esto me va a dar paz. Ahora también me pueden decir, bueno, está bien, yo hice todo lo que está dentro de mi campo de acción, pero las cosas no resultaron como yo quiero. ¿Cómo hago para igual tener paz? Porque en definitiva todos queremos vivir tranquilos y con paz. Entonces la segunda estrategia tiene que ver con aprender a gestionar un estado de ánimo que es la aceptación. Es empezar a trabajar la aceptación, que no es fácil, pero todos podemos trabajar la aceptación. Y la aceptación viene del latín que es aceptare. Y aceptare significa recibir. Y es recibir voluntariamente. ¿Y es recibir qué? Es recibir paz. Es recibir templanza. Porque podemos aceptar. Aceptar tiene que ver con un estado de ánimo que tiene que ver con relacionarme con los hechos, con la realidad. Es vivir en armonía con aquellas posibilidades que me fueron cerradas. Estoy en paz cuando acepto las pérdidas, que no está en mis manos cambiar, porque probablemente haya otros planes para mí. Puedo relacionarme con el pasado desde la aceptación, porque lo que sucedió en el pasado no tiene necesariamente que suceder en el futuro. La aceptación no desconoce errores del pasado. Lo que la aceptación acepta es el hecho de que no puedo cambiar lo que pasó. Y me coloca en el camino de transformar lo que viene para adelante, es de transformar mi futuro. Es animarme a abrir una nueva etapa. Yo no puedo modificar, es reconciliarme con el pasado. Cerrar esa puerta y poner un foco en el futuro. Y parte de comenzar un trabajo de aceptación es dejar de preguntarnos por qué estoy viviendo esto y reemplazarlo por ¿para qué estoy viviendo esto? Porque el ¿para qué estoy viviendo esto? Me pone en un lugar de aprendizaje, me pone en un lugar de posibilidad para poder construir desde otro lado. No digo que es sencillo, no digo que es fácil, pero es muy importante aprender a trabajar la aceptación, porque tiene que ver con aceptar aquellas cosas que están fuera de mi control o aceptar aquellas cosas que yo hice todo el intento, igualmente no se me dieron. Y otro tercer punto tiene que ver también con trabajar un estado de ánimo que tiene que ver con el optimismo, desarrollar el optimismo. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y uno de los mayores frenos para el crecimiento es justamente el pesimismo, porque es una anticipación negativa al futuro. Y esto me trae ansiedad. Ser pesimista me trae ansiedad, porque es la sensación de que nada va a ir bien, que no hay futuro, que no voy a tener éxito, y si lo tuve fue de casualidad. Y el pesimismo nos lleva a nutrir nuestra mente de imágenes negativas. Y esto hace que seamos más propensos a recibir estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un filtro. Nuestro cerebro filtra aquellos estímulos externos que estén en concordancia con lo que yo ya tengo previamente cargado en mi cabeza. Y las cosas que no estén en concordancia con lo que yo ya tengo cargado, no las veo, no las registro, pasan de largo. Entonces, esto hace que yo confirme lo que yo ya tengo previamente cargado.
y dejo de largo todas las oportunidades que se me presentan que me es imposible verlas por esta percepción selectiva que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. En cambio, el optimismo tiene que ver con la tendencia de esperar a que el futuro me va a traer buenos resultados, tiene que ver en siempre enfocarme en que va a haber una solución, tiene que ver con la perseverancia, y la perseverancia es clave para aquellas personas que quieren lograr metas y objetivos. La perseverancia es clave porque la perseverancia hace que frente a un error yo lo vea como un aprendizaje, no lo vea como un fracaso. Y hace que yo siga para adelante, que yo siempre pueda enfocarme en la meta y en ese objetivo. La perseverancia es clave y el optimismo me hace trabajar en esta perseverancia. Ok. Ahora, el lenguaje proactivo, el lenguaje de las personas que suelen trabajar sobre el círculo de influencia, tiene que ver con un lenguaje donde dicen yo elijo, yo quiero, yo puedo, yo prefiero, que tiene que ver con un lenguaje de lo que es la elección. Un lenguaje reactivo tiene que ver con yo no puedo, yo debo, tengo que hacerlo, que tiene que ver con un lenguaje de obligación. Y justamente el lenguaje proactivo tiene que ver con entender que podemos elegir y pararnos en la situación donde podemos sí elegir lo que podemos hacer. Y todo este tema, digamos, de las circunstancias y de las situaciones que vamos viviendo, tiene que ver mucho con cómo vamos nosotros evaluando las circunstancias que nos van pasando. Y cada vez que vivimos cosas, nosotros permanentemente estamos clasificando las situaciones que nos están sucediendo en la vida y hacemos una evaluación de todo lo que nos sucede. Si hacemos, por ejemplo, una línea recta y vamos desde el rango, desde excelente hasta terrible y pasamos por todas las graduaciones, si nosotros en la vida las graduaciones van de lo normal a lo muy bueno o a lo excelente, esto vamos por la vida de manera muy tranquila. Ahora, algo sale de la normalidad cuando nos paramos en los extremos, cuando algo lo empezamos a clasificar como terrible o como muy malo, o cuando estamos permanentemente clasificando algo como excelente. Obviamente decimos, wow, qué bueno que fue esto, o decimos, no puedo creer, es tremendo esto que pasó. Cuando las cosas salen dentro del rango de lo normal, esto llama nuestra atención y empezamos con estas frases como, qué tremendo calor que hace, qué molesto que es esto, qué terrible lo que pasó, o qué genial esto que está pasando. Ahora, si la evaluación es positiva, que es lo ideal en nuestra vida, nos va a disparar una emoción absolutamente placentera, porque los pensamientos activan emociones. Entonces, vamos a empezar a elevar nuestro grado de motivación. Ahora, si la evaluación es negativa, la emoción va a ser absolutamente displacentera y vamos a estar a la defensiva. Y todo el tiempo evaluamos y no nos damos cuenta que estamos evaluando. Y en base a la valoración que hagamos de las circunstancias, va a determinar cómo nos sintamos y va a determinar si nos vamos a sentir fuertes o nos vamos a sentir mucho más vulnerables en la vida. Y lo ideal, como les dije antes, es que nosotros estemos parados y nos merezcamos vivir evaluando la vida dentro de lo que es el rango de la normalidad, yendo a las clasificaciones más positivas de nuestra vida. Porque cuando empezamos a clasificar, y sobre todo de manera permanente, y esto lo hacemos como un hábito en nuestra vida, de todo como terrible, desde lo cognitivo, esto es un mensaje que nos damos, es no puedo ser feliz, nunca debería haber sucedido, no lo puedo soportar. En cambio, clasificar las cosas de maneras muy buenas o excelentes o de manera positiva es semejante desde lo cognitivo a decir voy a ser feliz, yo puedo enfrentar esto, soy una persona que merece estar en plenitud. Entonces vemos que hay una correlación muy directa entre lo que yo me digo, cómo yo clasifico los hechos y la intensidad de la emoción que active ese pensamiento. Por eso es muy importante trabajar sobre lo que pienso, trabajar sobre mis pensamientos. Y justamente el secreto es empezar a detectar hábitos de pensamiento habituales. No pasa nada si en alguna circunstancia algo lo definimos como terrible, porque hay situaciones que decimos, esto la verdad es terrible. El tema es los hábitos, empezar a detectar hábitos de pensamiento, para que empiecen a prestar atención a sus palabras, para que puedan empezar a elegir qué pensar. ¿Cuáles son las palabras más habituales que utilizan para empezar a elegir qué pensar? Porque de esas primeras palabras va a depender cómo yo interpreto una circunstancia
y qué emoción se dispara. Y esto es lo que yo sí puedo controlar, mis hábitos de pensamiento. Ahora, lo ideal es elegir la respuesta frente a las circunstancias. Como les dije, dentro de lo que es el control inexistente, yo puedo elegir la respuesta frente a las circunstancias. Y acá tenemos que aprender a cambiar el control por otra palabra, que es la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con la capacidad o la habilidad para responder frente a las circunstancias que me están sucediendo. Tiene que ver con cómo me paro en el mundo. Tiene que ver con hacerme cargo. Tiene que ver con abrir posibilidades de elegir y adaptar mis circunstancias a mis elecciones. Es ¿qué hago con lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer con lo que me pasa? Pararme dentro de lo que son las elecciones. Y tiene que ver con responder con mis mejores habilidades frente a la situación que estoy viviendo hoy. Y tener la habilidad para responder no significa tener la habilidad para ser exitoso. Nada me garantiza que lo que yo haga me lleve al éxito, que yo logre lo que quiera. Nada, esto está fuera de mi control, pero se relaciona con la voluntad de elegir y se relaciona con dar lo mejor o el 100% de mí. Tiene que ver con esto. Es muy probable que si yo asumo la responsabilidad, se acerque al resultado que quiero, pero el resultado está fuera de mi control. Cuando yo me enfoco demasiado en un resultado, estoy parada dentro del paradigma del control. Yo tengo que pararme dentro de lo que depende de mí, que tiene que ver con mi respuesta, con mis capacidades y con el dar el 100%. Y tiene que ver con no buscar lo perfecto, sino buscar lo posible dentro de mis posibilidades. Y tiene que ver con pararme dentro de lo que es el aprendizaje cuando yo no sé cómo responder frente a una circunstancia o una situación. Porque yo sé que no tengo el control sobre los resultados, pero sí tengo la libertad de elegir quién quiero ser ante los resultados. Ahí sí yo puedo elegir quién quiero ser ante los resultados que me están sucediendo en la vida. Y Charles Darwin, él decía que no son los más fuertes los que sobreviven, ni los más inteligentes, como se creyó durante mucho tiempo. Él decía que sobreviven las personas más flexibles, las personas más adaptables a los cambios. Y esto de la flexibilidad es un concepto muy importante, porque hablamos de flexibilidad mental. Esto es la flexibilidad mental. Una mente flexible es una mente que está abierta, es una mente que se adapta a los cambios, es una mente que está abierta a los aprendizajes. Y justamente la flexibilidad es la base de la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad que tenemos de salir fortalecidos frente a los desafíos. Por el otro lado, un modelo mental muy rígido nos hace dogmáticos, nos hace juzgar todo con demasiada dureza, con dureza excesiva, y nos hace ver la vida desde un punto de vista demasiado chiquito, desde una dimensión muy, muy pequeña, porque creemos que la única verdad que existe es la nuestra es de lo personal, digo, y está cerrada al aprendizaje. Por eso es importante empezar a trabajar sobre la flexibilidad mental, que es una enorme habilidad de las personas que pueden atravesar los desafíos. Y para ir cerrando esta charla y dejar después abierto a preguntas, vamos a ir viendo algunas estrategias para que se lleven algunas herramientas prácticas que pueden hacer para reducir la incertidumbre y estar con un poquito más de tranquilidad y seguridad. Primero es tener en mente esta frase que es muy importante, que es la siguiente. Dice que este momento no me define lo que yo voy a hacer con este momento. Esta frase es muy importante porque a veces solemos definirnos en base a las circunstancias que estamos viviendo. Y una circunstancia, un momento, no define mi ser. Me va a definir lo que yo voy a hacer frente a las circunstancias. Esto es muy importante tenerlo presente. Es muy importante hacer este ejercicio del círculo de influencia. Hacer un círculo en una hoja, un círculo, y empezar a escribir aquellas acciones que dependen de mí. Es qué creo que está a mi alcance, qué creo que yo sí puedo hacer. Y empezar a escribir todas las acciones que están a mi alcance. Luego, hacer un círculo más grande, que es el círculo externo, que es este círculo de preocupación, que es el círculo que está fuera de mi campo de acción. Y escribir todas aquellas cosas que nos preocupan, pero que no dependen de mí. Y escribimos todo lo que me preocupan. Miro ambos círculos y empiezo a decidir a conciencia, invertir y concentrar mi tiempo y energía en tomar decisiones en lo que está dentro de mi círculo de influencia, que son las cosas que dependen de mí. Y una vez que hicimos todo lo posible, todo lo que depende de nosotros,
hacer un listado de todo lo que hicimos, valorarlo, reconocer todo lo que hicimos y reconocer ese esfuerzo para estar en paz. Ahora, me pueden decir, está bien, yo hice todo lo que pude, pero no resultaron las cosas como quiero. ¿Cómo hago para tener paz? ¿Cómo hago para tener paz si hice de todo y los resultados no son como quiero? ¿Qué puede llegar a suceder? El segundo recurso, la segunda herramienta es la aceptación. La palabra aceptación del latín significa aceptare y significa recibir, significa recibir voluntariamente. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Recibo paz. La aceptación se vincula mucho a la paz, con recibir templanza. Yo puedo aceptar cuando yo sé que hice todo lo que estaba a mi alcance. Y la aceptación justamente se relaciona con estar en paz, con estar tranquila y con vivir en armonía con aquellas posibilidades que me fueron cerradas. Estamos en paz cuando podemos aceptar las pérdidas que no están en nuestras manos cambiar. Y yo puedo relacionarme con el pasado desde la aceptación, cuando entiendo que no puedo influir en el pasado y que lo que ocurrió en el pasado no tiene por qué volverse a repetir en un futuro. Cuando yo puedo aceptar, yo lo que estoy haciendo es aceptar el hecho de que yo no puedo cambiar lo ocurrido y nos empezamos a colocar en el camino para transformar el futuro, para poder sí mirar hacia adelante. Esto tiene que ver con la aceptación. Es animarnos a abrir una nueva etapa una vez que damos cierre a un pasado o a aquellas cosas que no podemos influir. Y parte de la aceptación tiene que ver con hacernos esta pregunta que hice al principio, dejar de preguntarme por qué me pasó lo que me pasó o por qué estoy viviendo esto y empezar a preguntarme para qué estoy viviendo esto, que es lo que me va a dar la posibilidad de construir y mirar a futuro. La tercera herramienta tiene que ver con empezar a desarrollar el optimismo. El optimismo tiene que ver con ver las dificultades, pero veo las oportunidades dentro de las dificultades. El optimista solamente se centra en las dificultades y el pesimista es una anticipación negativa al futuro y trae mucha ansiedad. Y es la sensación, el pesimismo de que nada va a ir bien y que no voy a tener éxito y si lo voy a tener va a ser de casualidad. Y esto nos lleva a nutrir nuestra mente de pensamientos muy negativos. En cambio, el optimista es aquel que viendo las dificultades imagina la solución. El optimista se centra en las soluciones. No es que ignora las dificultades, las ve, pero ve una solución, ve a futuro. Y la clave del optimismo no es la frecuencia, no es la intensidad. Yo no necesito pocos momentos de gran intensidad optimista. Yo lo que necesito en mi vida es desarrollar el optimismo con pequeñas situaciones valoradas positivamente, que tiene que ver con la frecuencia de eventos valorados positivamente. Esto es lo que a mí me va a poder generar y me va a poder permitir desarrollar justamente una visión optimista. Ser agradecido con las oportunidades que tuve y ser desapegado a lo que no fue. Es empezar a practicar el desapego, soltar las creencias de cómo deben ser las cosas. Esto es. La cuarta herramienta tiene que ver con aprender a estar en el momento. Es lo que muchas veces escuchamos como el mindfulness. Nuestra mente suele oscilar entre lo que es pasado y futuro y nos cuesta mucho estar en el presente, estar en el hoy. Estamos muy preocupados o enfocados en el pasado, las cosas que no podemos cambiar, o estamos demasiado enfocados en el futuro, en un futuro que todavía no llegó y que es incierto y nos trae mucha ansiedad. El futuro nos trae mucha ansiedad, cuando estamos con la mente demasiado pensada a futuro. Y nos perdemos lo único que tenemos, que es el presente, que es el hoy, que es lo que verdaderamente tenemos, es el aquí ahora en este momento. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos oscilando demasiado en el pasado y demasiado en el futuro, empiezan a buscar alguna actividad que absorba su atención en el presente. Cualquier actividad que les cause placer y que les guste, sea hacer alguna actividad física, sea pintar, sea leer, sea cocinar, lo que les guste, que puedan estar focalizados en el presente para que nuestra mente esté en el hoy. Cuando mi mente esté en el hoy, la saco de las preocupaciones y de las ansiedades. Y el último recurso es algo que yo llamo crear el cielo en la tierra. Y tiene que ver con recordar alguna vez que hayan tenido alguna sensación de estar viviendo un momento que ustedes puedan titular el cielo en la tierra. ¿Cómo se sentían en ese momento? En ese momento que estaban viviendo esa situación, que para ustedes era el cielo en la tierra. Una vez que lo tengan, que ya imaginen y recuerden ese momento,
Imaginen por un instante que pueden transformar cualquier realidad que los rodea para crear el cielo en la tierra hoy. ¿Y qué sería para ustedes crear el cielo en la tierra? Con acciones concretas. Y piensen qué simples acciones pueden hacer dentro de las 24 horas siguientes para poder crear el cielo en la tierra en su propia vida. En las próximas 24 horas, ¿qué es lo que pueden hacer para las próximas 24 horas crear el cielo en la tierra? Y para cerrar, ahora sí, les voy a contar una pequeña leyenda. Había una pequeña leyenda justamente que cuenta que una noche estaba su abuelo con su nieto chiquitito y se sentaron a conversar sobre la vida. Y el abuelo le cuenta a este nieto que todas las personas tenemos dentro nuestro 2 lobos. Le dice, tenemos 2 lobos que viven en puja constante dentro nuestro. Entonces, para que el nieto pueda entender, le dijo, te lo voy a explicar de esta manera. Un lobo tiene mucho amor, es muy agradecido, es muy compañero, es muy optimista, es muy confiado y es un lobo muy tranquilo. Y el otro lobo que tenemos adentro es un lobo que tiene mucho miedo, es un lobo más competitivo, es un lobo mucho más desconfiado y mucho más controlador. Entonces el nieto lo mira al abuelo y le dice, abuelo, ¿pero cuál de los 2 lobos gana si los 2 están dentro nuestro? Y el abuelo le responde, aquel que tú alimentes. Gracias, y espero que cada uno pueda alimentar a la mejor parte de cada uno de ustedes para poder desarrollar el optimismo en la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y la primera sensación que me dejó tu charla es que tenemos que dedicar 40 minutos todos los días a volver a escucharla. Gracias. Le pido a todos que no abran el micrófono. Aquellos que levantan la mano les voy a dar la oportunidad de hablar. No abran todos juntos a la vez. Traté de poner algunos títulos, sobre todo de la última parte, donde das esos consejos y esas etapas de superación personal. Antes que me olvide, quiero decir que aquellos que quieran comunicarse con Gisela y poder tomar de su sabiduría, me escriben y yo les voy a dar el número para que vayan directamente. Quiero decirles que hay todavía casi 70 personas en la clase, en la conferencia, y bueno, es algo tan completo que cada uno de los puntos que trataste da para dar una charla completa. Y seguramente aquí ya me escribieron, no sé si va a haber muchas preguntas porque me dijeron, es increíble, me está dando todas las respuestas, estoy totalmente fortalecida. Pero hay algo que la mayoría de la gente necesita hoy en día, que es cómo poder fortalecer dentro de su familia, cómo poder influenciar a ese círculo directo, transmitirle esto que estás diciendo, porque en Sudamérica, como vos sabés, la mayoría aquí no son judíos, pero son todas personas que quieren salir de sus cosas, de aquella cultura en la que estuvieron sumergidos y que están todavía, quieren buscar un nuevo camino, y la mayoría sabe que solo no lo puede hacer. Entonces, ya sea dentro de su círculo de trabajo, de su familia, está bien, está el aspecto de cambiar uno mismo, pero hay situaciones que son inmediatas y que no le dan tiempo a la persona para poder transformar todo eso de a poco. Entonces, ¿cómo hace una persona que tiene situaciones extremas ahora mismo
para poder enfrentarlas y salir victorioso. Yo noté que en ningún momento hablaste de creer en Dios, ni de poner dentro de ese círculo externo, digamos que debe haber un círculo que abarca todo, que es por supuesto Dios, que Él tiene todo en sus manos. 100%. 100%. Eso siempre hay que aclararlo. Pero de todas maneras, dentro de lo que uno puede hacer, me gustaría saber algún botiquín de primeros auxilios que necesita la persona. Seguramente debes tener. Sí, por supuesto, creer en Dios es algo, digamos, que todos tenemos que practicar. Yo me centré en aquellas cosas que nosotros podemos hacer, porque también Dios nos trajo a este mundo con herramientas y con capacidades y con habilidades para que nosotros hagamos. Por supuesto, nosotros, la fe en Dios es algo que nos atraviesa y es importante trabajarla, pero yo me centré en aquellas cosas que sí nosotros podemos hacer desde nuestra actitud. Primero, a ver, todas las herramientas que yo traje en empezar a cambiar nuestra manera de pensar, empezar a reconocer cuáles son nuestros pensamientos habituales, empezar a reconocer con qué emociones yo vivo habitualmente. Yo suelo tener alegría en mi vida, o lo que está más a mi mano es el enojo, o es el miedo, o es la angustia. ¿Cuáles son las emociones que están más habituales en mí? Empezar primero a reconocer, porque cuando no reconocemos, no podemos trabajar en eso. Primero empezar a reconocer dónde estoy parada hoy, o dónde estoy parado hoy. ¿Cuáles son los pensamientos más habituales que suelo tener? Eso es lo primero. Una vez que yo lo reconozco, empezar a trabajar para cambiarlo. Obviamente hay situaciones que no las podemos trabajar solos y es importante pedir ayuda. Es muy importante pedir ayuda porque hay situaciones que solos no las podemos trabajar. Yo no conozco las situaciones particulares de cada uno, yo voy a hablar a nivel general porque las situaciones son muy particulares e individuales. Pero sí es muy importante pedir ayuda. El pedir ayuda tiene que ver con una habilidad que tenemos, con el hecho de pedir. A veces no solemos pedir porque tenemos vergüenza, porque no nos animamos, porque el otro va a pensar que no podemos valernos por nosotros mismos, pero esto de pedir ayuda es muy importante. Pedir ayuda, sea honrar a un profesional que pueda acompañarlos en el proceso. Porque cuando ustedes piden ayuda, no solamente se van a conectar con sus propias habilidades, sino también van a aprender habilidades nuevas. Van a aprender a comportarse de una manera distinta, van a aprender a pensar de una manera distinta que a veces solos no lo sabemos cómo hacer. Esto es para mí lo básico, punto 1. Y tener la voluntad de querer cambiar, porque muchas veces decimos, yo quiero cambiar, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, realmente tener la voluntad de cambiar. Y tener la voluntad de cambiar implica estar incómodos. Implica muchas veces estar incómodos y a veces muy incómodos. Y tenemos que tener las ganas de atravesar la incomodidad. Porque los cambios no vienen en un camino de rosas. Entonces, tenemos ganas de atravesar la incomodidad, porque yo a veces tengo ganas de cambiar. Yo voy a tener un ejemplo muy simple. Yo puedo decir, yo quiero estar más flaca y quiero hacer dieta. Y yo realmente lo quiero hacer dieta. Ahora, si hacer dieta implica cambiar radicalmente mi alimentación, y quizás yo no tengo ganas de estar no sé cuántos meses comiendo algo que no me gusta tanto. Entonces, no solamente es querer cambiar, sino si estoy dispuesto a atravesar por eso. Estoy dispuesto a atravesar por esa incomodidad que me va a resultar al principio, que después, por supuesto que me va a resultar cómoda, pero al principio tengo que atravesar una incomodidad y tengo que hacer cambios en mi vida. Entonces, esta es la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Sí, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y a lo mejor también en los momentos en que vamos a votar o en momentos en que tenemos que tomar decisiones en base a lo que va a pasar en la comunidad en general también. Hay mucha gente que dice me vacuno, otros por principios no se vacunan, entonces también hay que ver qué influencia tiene uno en la comunidad en general, porque todos quieren influir.
Este año... También, sí, dale. También, disculpa, con respecto al tema de la vacunación, y también, digamos que lo vemos en otras situaciones, muchas veces esto de decir, bueno, Hashem o Dios se va a encargar de mí, no me vacuno y no me va a pasar nada. Hashem también pone en este mundo físico, en este mundo terrenal, respuestas y pone a nuestro alcance acciones para que hagamos, porque todo está investido dentro de lo que es la naturaleza. O sea, nosotros, digamos, no nos apoyamos en que aparezcan cosas milagrosas. Lo que Dios hace es investir bajo la naturaleza y nos da un montón de respuestas. Entonces también está en nosotros si queremos escuchar esas respuestas que nos dan de arriba o no las queremos escuchar. Es verdad. Y el asunto es cómo interpreta cada uno. Algunos dicen, bueno, yo no me vacuno, pero tengo otros métodos que puedo aplicar y que yo sé que funcionan, entonces eso me va a ayudar. Ahora, en estos días, termina el año 5781 y el año que viene es un año de Shemitah. Y una de las características del año de descanso de la tierra es que, de acuerdo con la Torá, habría que abrir todas las puertas de los campos y que la gente entre y tome lo que necesite. Entonces, hay actitudes también en nuestra vida diaria que son esa actitud de dar y de abrirnos completamente hacia toda la gente y que cada uno tome lo que necesite. Es una actitud muy materna, ¿no? Dentro del hogar y dentro de, a veces, también algunos rabinos que se entregan completamente y abren su casa, su Beit Knesset y entra todo el mundo. ¿Cómo funciona esa valoración entre lo que yo tengo y lo que yo puedo dar? Y qué es en la medida en que decir, bueno, yo todo lo que tengo lo doy, entonces ya me quedo tranquilo. Pero de acuerdo con la Torá también, en el campo, los sabios aclararon, no hay que tirar todas las vallas, sino que hay que abrir las puertas y que la gente no entre con camiones, sino que entre y tome lo que va a necesitar en ese momento y en ese día, y que come lo que hay en ese lugar. Hay veces que vemos que hay gente que entra con camiones a las casas y a las personas y tratan de absorber de los demás todo lo que puedan, y una vez que se vació van a otro campo a tomar. Eso pasa mucho entre las personas en Sudamérica. Las mujeres son usadas por los hombres y por los hijos, y hay que ver cómo se puede ayudar a esas personas, porque muchos dicen, bueno, para eso Dios me crió, para que yo sufra y me entregue a mi familia, y bueno, ya está. Creo que está claro lo que quise preguntar. Bueno, digamos, nadie nació acá para sufrir. Digamos, de hecho, digamos, todos nacemos, cuando somos bebés, todos nacemos llenos de confianza. Y de hecho, digamos, el miedo es algo adquirido, no es algo innato en nosotros. Y tal es así que cuando somos chiquitos, los primeros 2 años de nuestra vida hacemos enormes aprendizajes. Aprendemos a hablar, aprendemos a comer, aprendemos a nombrar el mundo, a relacionarnos, a vincularnos. Y para eso necesitamos mucha confianza. Por eso la confianza es algo innato en nosotros. Esa confianza, a medida que crecemos, la vamos perdiendo por distintos factores, y las vamos perdiendo también por ciertos comentarios descalificatorios que vamos recibiendo quizás en nuestra vida. Quizás a través de nuestros padres sin darse cuenta, quizás después a través de los maestros cuando empezamos a estar escolarizados, y quizás también de cuando somos adolescentes de nuestros amigos, y estos 3 son los 3 espejos en los cuales nos miramos para fortalecer y formar nuestra autoestima. Cuando empezamos a decirle a un chico, por ejemplo, esto no lo hagas, deja que lo hago yo, vos sos medio torpe,
vos no sos bueno para las matemáticas, a vos esto no te sale bien. Estas frases que parecen inocuas, parecen simples, dichas de manera reiterativa, afectan mucho la confianza de la persona, muchísimo. Y de hecho después encontramos adultos con muy falta de confianza, muy poca confianza y con mucho miedo creyendo que ellos no valen, que yo no sé nada. Y no es que nacieron sin valor o sin saber, simplemente que adquirieron esa creencia, ese pensamiento por situaciones de la vida. Y esto sí lo quiero reforzar. Si todos estamos acá en este mundo es porque Dios nos eligió para que estemos acá. Nadie está acá de manera casual en la vida. Es porque cada una de nuestras almas fueron elegidas para bajar a este mundo y tenemos todos una misión que hacer y todos tenemos las herramientas. Así como cualquier persona va con sus herramientas, un plomero va con sus herramientas para arreglar alguna situación de plomería en una casa, nosotros en este mundo vivimos con nuestra propia caja de herramientas, que así Dios nos mandó a esta vida. Y así que todos tenemos los recursos y las capacidades. También con respecto a lo que vos decías, cuando alguien toma demasiado del otro y después va a tomar de otra persona, creo que lo que mejor podemos hacer es enseñarle al otro, esta frase tan conocida, no le des al otro el pescado, sino enseñarle a pescar. Lo mejor que podemos hacer por el otro es darle las herramientas, porque le estamos enseñando a valerse por sí mismo y estamos trabajando sobre la propia autoestima del otro. Es lo mejor que podemos hacer por el otro. Y por supuesto estamos acá, digamos, y tenemos todos el hábito del dar, que tanto la Torá habla del dar, pero la Torá también pone un límite. La Torá no dice, da todo y vos quedate sin nada. La Torá nos pone un límite, y de hecho con Tzedaka nos pone un quinto. La Torá nos pone un límite. No tenemos que entregar el 100% de todo, no tenemos que anularnos nosotros. Yo te voy a dar porque yo sé que es parte de mi misión y del sentido de mi vida darte y ayudarte, y si yo vine con unas herramientas y vos no las tenés, yo te voy a dar porque para eso yo tengo estas herramientas que acá Dios me dio. Pero mi misión también es ayudarte a que vos puedas descubrir tus herramientas. Mi misión es ayudarte a que vos puedas brillar por sí mismo, no que vos estés bajo mi ala permanentemente, porque yo no me estoy ni beneficiándome a mí, ni beneficiándote a vos. Lo mejor que yo puedo hacer por vos es mostrarte tu propia luz, es mostrarte tus propios recursos y que vos puedas volar por sí mismo. Bueno, creo que ya tomamos con nuestras manos todo lo que podíamos obtener, de todo lo que podemos comer por hoy y por una semana. Así que yo sé que vos tenés muchas ocupaciones y tenés algunos compromisos para seguir, así que te agradezco, todos te agradecen, recibo un montón de comentarios y el mejor Gracias. comentario es hay más de 70 personas que vinieron y se quedaron y están todo el tiempo pendientes de lo que vos decís. Fue todas joyas, piedras preciosas que vamos a atesorar y a valorar. Y Besrat Hashem, si estás de acuerdo, te vamos a invitar en el futuro para que demos otra charla. Besrat Hashem, si Dios quiere, el año que viene. Así que te felicito por la persona que sos, por todo lo que tenés y lo que das. Y Besrat Hashem, que tengas Ktivá Bejatimá Tová, Leshana Tová Metuká. Y que tengamos todos el Mashiach ahora para que empecemos a disfrutar de todas las cosas sin ninguna preocupación. Amén. Gracias a todos por estar, fue un placer enorme. Gracias, Rav Haim, y gracias, por supuesto, detrás de todo hombre hay una gran mujer, así que el agradecimiento enorme también es para Lili Ripka. La verdad que el agradecimiento es para ella porque ella fue la que propuso esta charla y es la que está verdaderamente en contacto con vos. Así sí. Que Besrat Hashem, que haya mucha bendición para vos, para mi esposa y para todas las personas que están aquí. Amén, amén. Gracias. Saludos. Saludos. Toda.